El espíritu prometeico que prefiere lo artificial y la ciencia sin humanismo ha tenido un impacto nihilista en el ser humano. No solo lo ha vaciado de valores ético-morales, sino que le ha dado nuevos objetivos, metas y valores que promueven el individualismo, el narcisismo y la cosificación. O sea, el posmodernismo tiene la estrategia de convertir a la humanidad en un colectivo despersonalizado y zombificado, donde los yos individuales sean todos iguales, porque consumen las mismas ideas, los mismos productos y los mismos placeres. Además, la reprogramación posmoderna implantará la falsa realidad de que estos poshumanos son únicos, especiales, porque pueden acceder a una diversidad de posibilidades sociales, materiales e ideológicas, aunque solo serán modas efímeras, tendencias superficiales y lógicas vacías, con las cuales se alimentará el hedonismo del yo egoico, hasta el punto de crear un nuevo tipo de ser humano, una especie de subhumano o poshumano que proyecta su vida hacia el exterior, donde el dinero, el cuerpo y los deseos son la única realidad verdadera. En consecuencia, este poshumanismo es una fase sin humanidad, en el sentido tradicional. No solo se trata del transhumanismo, la tecnología y otros factores deshumanizadores, sino también de la degradación espiritual y moral que implica eliminar el mundo interior de cada ser humano. Pero el sistema tiene otro nivel de programación para engañar a este poshumano, y así no pueda despertar realmente cuando se dé cuenta que las condiciones posmodernas conducen a una vida vacía, ilusoria y llena de conflictos psicológicos que se ocultan con ayuda de medicamentos, compras compulsivas y satisfacción de placeres mundanos. Y ese nivel de programación se vincula con la pseudoespiritualidad y los valores digitales. De esta manera, se intenta que la sociedad masificada no sea consciente de su pérdida de identidad individual ni de su atrofia de las capacidades profundas del alma. Entonces, el sistema brinda una falsa espiritualidad para aquellos que empiezan a cuestionarse su vacío interior o comienzan a darse cuenta que han sido desconectados. Y sobre todo, para aquellos que necesitan justificar su excesivo materialismo con una moda espiritual. Y esto es muy típico del narcisista poshumano. Necesita pensar que se está autorrealizando, que tiene una propia autoconciencia. De lo contrario, podría pensar que es una persona zombificada o programada. Así que no puede saber que es un esclavo del consumo o un zombi con una psique controlada. Por esto y otros motivos, el sistema ofrece varias opciones para que no colapse esta sociedad posmoderna. Es decir, los valores espirituales y morales, incluso los grandes ideales, han sido sustituidos por una falsa espiritualidad que fomenta el culto al yo inferior y a la felicidad materialista. También esos valores e ideales han sido reemplazados por los valores estéticos y digitales que se divulgan desde las redes sociales, donde la transmisión de datos es masiva e instantánea, a la vez que se valida a través de los me gusta, es decir, todas las experiencias compartidas que son validadas por una mayoría social de me gusta, acaban promoviendo una visión egoísta y narcisista en aquellos sujetos que creen saber, que creen ser libres, que creen que están socializando, que creen ser auténticos, etc. Y sin embargo, esto es solo una estrategia donde se estandariza el pensamiento y las emociones a través de informaciones superficiales, falsas o vulgares, para lo cual el sistema hace una selección de esos sujetos poshumanos y los convierte en sujetos influyentes en las redes sociales y otras plataformas, donde sus contenidos más virales son aprovechados para manipular, adoctrinar o reprogramar a la masa social. Por el contrario, lo diferente, lo profundo, lo realmente relevante y verdadero es descartado o excluido, porque no responde a los valores digitales
ni a las ideologías de propaganda que se encuentran en la agenda política de esas redes sociales, de manera que la poshumanidad se ha convertido en pequeños fragmentos de datos, testimonios y experiencias seleccionadas y recomendadas por algoritmos. Pero no solo estos son la causa, también lo son la ignorancia y el pensamiento único en los poshumanos, de ahí que el sistema potencie, por ejemplo, los fragmentos escritos y visuales de vidas exitosas y felices, con los que se busca estandarizar unos falsos valores sin un sentido narrativo verdaderamente humano. Es decir, solo necesita justificarlos con mentiras y demagogias para hacernos creer que la Matrix es un mundo feliz, donde vivimos felizmente cosificados y alienados. O sea, en palabras de Byung-Chul Han, en la orwelliana 1984, esa sociedad era consciente que estaba siendo dominada. Hoy no tenemos ni esa conciencia de dominación, porque los poshumanos no son capaces de percibir al gran hermano, el cual ya no actúa como una dictadura visible que reprime físicamente a la sociedad. Es pues más bien todo lo contrario. El gran hermano se mantiene operativo desde las sombras, desarrollando estrategias psicológicas en las cuales se busca el control mental de los poshumanos. O dicho de otro modo, los posthumanos se han convertido en controladores y controlados. O sea, ellos mismos se están esclavizando creyendo que están alcanzando un mayor progreso, una mayor libertad, falsas sensaciones que implanta el gran hermano para mantenerlos dominados y para hacerlos creer que pueden alcanzar la felicidad material que ya disfrutan algunos poshumanos famosos de la industria del entretenimiento. De esta manera se crean individuos egoístas y narcisistas que solo están preocupados en alcanzar ese estado de felicidad, y muchos de ellos se agotan, fracasan y se deprimen, pero lo seguirán intentando porque forma parte de la programación mental del gran hermano. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.